El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciadas hermanas y hermanos, los invito y las invito a que gastemos unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado en este día tan importante para la Iglesia como es la fiesta de Pentecostés. Los domingos de por sí tienen un sentido especial. Celebramos la resurrección del Señor y es el día en que nos reunimos como comunidad en grandes templos, en catedrales inmensas, en pequeñas capillas, debajo de un árbol. Y como sucede ahora por la pandemia, nos reunimos o nos encontramos en el hogar. La pandemia ha transformado nuestros hogares en verdaderos templos donde oramos y celebramos la fe. Desde aquí, desde esta capilla de los misioneros de Yermal, las acompañamos a todas y a todos en este domingo. Oramos con ustedes al Señor. Gastemos un momentico para reflexionar estos textos de la palabra del Señor que hemos escuchado y que iluminan esta fiesta que celebramos. Hemos escuchado dos narraciones de Pentecostés. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que sucedió 50 días después de la resurrección. Y el Evangelio nos dice que fue en el mismo momento de la resurrección, en la primera aparición de Jesús a sus discípulos, cuando les envía el Espíritu Santo. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿y es que la palabra de Dios nos está engañando? ¿Cómo es que hay dos narraciones distintas? Pues no nos está engañando. La primera lectura es la manera como las primeras comunidades cristianas empezaron a vivir y a celebrar su fe. Y seguramente quisieron darle una importancia a la fiesta, que la pusieron el día 50 después de la Pascua, que celebraban una fiesta muy importante, la fiesta de las cosechas. Aquí en Antioquia celebramos la fiesta de San Isidro, como un homenaje a las cosechas, a los cultivos, como una manera de darle gracias a Dios por todas las cosechas. Pues ellos también tenían su fiesta de las cosechas, para darle gracias a Dios por los cultivos, por los frutos. Y de pronto estas primeras comunidades cristianas encontraron que ese día era un buen día para celebrar la fiesta de Pentecostés. Recordar que el Señor, gracias a la fuerza del Espíritu, también nos da frutos, frutos que producen abundantemente en cada uno de nosotros. Pero a pesar de estas diversas narraciones, pues encontramos elementos muy importantes en la primera lectura. Nos cuenta que los discípulos empezaron a hablar idiomas distintos, pero que todos les entendían. No es que de repente los discípulos aprendieran a hablar
otros idiomas. Tal vez nos quiere decir la lectura que estos discípulos empezaron a hablar un idioma universal y empezaron a ir a comunidades y a aprender otros idiomas. Y la fuerza del Espíritu los fue llevando a pueblos diversos y la buena noticia empezó a comunicarse en otros idiomas. Es la manera de decirnos cómo la buena noticia se abre a otros pueblos, a otras culturas, a otras razas. Pero tal vez también nos quiere decir que empezaron a hablar un idioma universal, el idioma del amor, el idioma que todos entendemos. Seguramente que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a un país distinto y a veces con una sonrisa, con un gesto, podemos decir algo, podemos transmitir algo, aunque no sepamos el idioma de otro pueblo. Un idioma que nos une, un idioma universal, la fuerza del amor que proviene de la fuerza del Espíritu Santo. Y la segunda lectura nos da otros elementos para la reflexión. Nos dice que cada uno de nosotros recibimos dones distintos. Así como el cuerpo, siendo una unidad, tiene órganos diferentes y cada uno desempeña una función importante y especial en el cuerpo, así cada uno de nosotros hemos recibido dones diversos. Formando parte de un solo cuerpo que llamamos la iglesia, la enriquecemos con la diversidad. Cada uno de nosotros, siendo tan distinto, enriquece la iglesia, enriquece el mundo. Tanta creatividad, tantos dones que vemos en todas partes, pues la lectura nos dice que son frutos de la misericordia y del amor de Dios que nos da a cada uno de nosotros dones distintos. Qué bueno entonces celebrar hoy esa diversidad, diversidad en la iglesia, diversidad en el mundo, y darle gracias a Dios porque nos sigue regalando sus dones, nos sigue acompañando, iluminándonos y enriqueciendo la iglesia y el mundo con la diversidad de carismas y de dones. Finalmente, la tercera lectura que escuchamos del Evangelio de San Juan nos narra la aparición de Jesús a sus discípulos y vemos que el primer saludo que les da a sus discípulos es un saludo de paz. Lo repite en el texto: les traigo la paz. Pareciera que es el primer don que el Señor quiere darnos después de la resurrección. Un don tan esquivo hoy. En Colombia hemos vivido unas semanas difíciles de violencia, de muerte, de destrucción. Y en el mundo presenciamos todos los días situaciones de violencia, de muerte. Y entonces escuchar estas palabras de Jesús, pues como que nos dan consuelo y fortaleza. Les traigo la paz. Y entonces se convierte como en tarea, en desafío para cada uno de nosotros, ser constructores de la paz. Dejar que esa paz que Jesús nos trae, pues contagie, crezca, transforme al mundo. Y dice el texto que enseguida sopló sobre ellos el Espíritu y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y sabemos por otras narraciones que después de esta efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, salieron a predicar. Unos discípulos temerosos, encerrados, con las puertas trancadas, se transforman en unos discípulos audaces que salen a comunicarle al mundo la buena noticia de salvación. Qué bueno entonces hoy que recibamos también nosotros la fuerza del Espíritu, que le pidamos a Dios que nos envíe su Espíritu y que nos abramos a su fuerza, a su amor, para que al igual que estos discípulos
tengamos la audacia, el coraje, la valentía de anunciarlo a todas partes. Por eso esta fiesta tiene un profundo sabor misionero. Y esta Eucaristía la estamos celebrando en la casa de los misioneros de Yarumal, una casa misionera. Y desde aquí, pues le pedimos a Dios que a todos nos dé esa vocación misionera, que cada uno de nosotros, en donde esté y en lo que hace, sea un misionero, anunciador siempre de buenas noticias a los demás, anunciador siempre de esa buena noticia que es Cristo resucitado. Pidámosle al Señor que nos siga enviando su Espíritu, que transforme nuestra vida y nuestros corazones y nos dé la paz.